Pues tal vez no es una máscara. Tal vez es tu alma recordándote lo que se te olvidó entre tanto miedo. Bueno, realmente falso es vivir solo por miedo al juicio. Crear un alter ego para mí no es mentir, es atreverte a hacer todo lo que callaste. No vale, no te estás perdiendo, te estás descubriendo. Todas esas versiones viven dentro de ti, solo estás dándoles una voz. Bueno, entonces deja que lo piensen. No viniste a convencer, viniste a encarnar lo que antes te daba miedo mostrar. Entonces síguelo, porque quizás no es un disfraz, es tu alma sin cadenas. Bueno, realmente para romper con lo que te enseñaron que eras, para recordar quién puedes ser y cuando ya no buscas permiso de nadie. ¡Wow! Entonces es hora de dejar que esa libertad se meta en la piel. No es alguien más, eres tú sin miedo. Dios mío. Para mí realmente lo es. A veces necesitas un personaje para atreverte a vivir sin uno. Hay una frase que me encanta mucho, es como un viejo dicho que dice, finge hasta que lo logres. Es como este juego interno de ganar constantemente que te ayuda y te impulsa a tal vez a sacar esa personalidad reprimida que tienes cuando lo conviertes en otra versión de ti misma o de ti Alter mismo. ego. Que eso es lo que vamos a hablar Y en eso el es lo que día de vamos a hoy. hablar hoy. Del El alter ego. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Qué es el alter ego? Pienso que el alter ego es el actor. Es un actor que es como un personaje que muchas personas crean para salir de alguna situación, para lograr un objetivo, para culminar algo súper importante, porque a veces están tan heridas las personas o tienen una situación tan complicada que no lo pueden hacer por sí solos. Porque ahí entra esas heridas y te atacan, ese saboteo de que no lo vas a lograr, no puedes, eres incapaz. Ese síndrome del impostor El que síndrome todos del tenemos. impostor aparece. Pero entonces hay muchas personas que crean un personaje para poder salir de ahí, que es como una catapulta. Buenísimo. Es como ese impulso para lograr salir de una relación tóxica, para lograr un proyecto que necesitan ponerse. Es como sacar ese lado creativo de uno mismo. Sí, poniéndole, hay que ponerle creatividad al asunto, porque le tienes que poner hasta un objeto, algo que signifique. Por ejemplo, como la capa de Superman. Que hablábamos detrás de cámara, que muchos artistas hoy en día han utilizado el alter ego para salir adelante. Por ejemplo, hablamos de Beyoncé. Y sabes que Sasha Fierce, creo que se llama su alter ego. El de Beyoncé. Y es que ella explicó en algún punto de su vida que su personalidad era muy tímida. Todavía yo creo que lo es. Y tal vez todavía lo es, sí. Yo creo que cuando ella se baja del escenario y se quita los tacos, porque su objeto. Pero esta era atrevida, más sensual, más. Claro, y sabes cuando más extrovertida. Ella habla de que cuando ella se pone los tacones, sí. Ella se convierte en ese alter ego. Ajá. Wow. Y cuando se los quita, y tú lo puedes ver cuando ella está en el escenario, es una persona completamente extrovertida y rara. Tienes razón. Y cuando hay videos, como la han entrevistado. Exacto, y ves como ella completamente diferente, es más calmada, es más tímida, es menos
así, pues, Extrovertida, sensual, como se muestra en la Exactamente, tarima. exactamente. En estos días Dios escuchaba algo mío. interesante acerca de Superman. Había una persona que estaba comentando de esto, no recuerdo ni siquiera cómo se llama, y él decía, hacía una pregunta al público y decía, ¿quién tú crees que es el alter ego de Superman? ¿Clark Kent o Superman? Y obviamente todo el mundo respondió Superman. Sí, yo respondería a Superman. Tú responderías No. Superman, sí. Tú responderías. Pero resulta que él explicaba que no, que el alter ego de Superman era Clark Kent, chama. Dios mío. O sea, él creó el personaje de Clark Kent para poder Y yo pensaba que era Superman. encajar en la sociedad de esta realidad. ¿Me Wow. entiendes? Porque él era un superhéroe. Esa es su naturaleza. Él corría Pero con ese papel. él creó a Clark Kent para poder encajar. Esa persona con lentes, bien seria, bien normal, trabajadora, trabajaba en un Wow. periódico, de hecho, o sea, una persona Sí, con una vida bien normal, normal. pero realmente él era un superhéroe. No sobresaliente, entre No, comillas. exactamente, exactamente. De bajo perfil. De bajo perfil, correcto. Y no Wow. solamente, mira, y si tú Ay, te Dios pones a mío. ver, a recordar o a pensar en personas que tú has conocido en la vida o algo, quizás pueden haber tenido eso como crear su personaje bien normal y bien adaptado a la sociedad para no, perdón, este es el teléfono a Estamos esta en hora, vivo, estamos en vivo. señores, estamos en vivo. Este, y para poder encajar en la sociedad y se comportan como crean ese personaje, Ese esa identidad personaje. ahí. Que realmente Es yo un no creo alter ego. que es fingir. Es No, como un puente no, para sí, avanzar en la es un vida. puente, no es fingir, exacto. ¿Tú recuerdas? Y yo creo que en un episodio yo conté esto y te lo decía detrás de cámara, Ajá, eh, cuéntalo, cuéntalo. que mi alter ego era muy parecido al de Britney Spears cuando yo era niña. Porque yo era una niña muy tímida, muy introvertida. Y yo creo que mi confianza comenzó a disminuir y a perderse mi confianza cuando mi mamá me cortó el pelo como un niño. Claro, porque ustedes Ok. saben que ya para los 90, 80, por ahí, hubo una plaguita de piojos. Una anécdota para que se rían. Y recuerdo que ya no supo qué más hacer. Me había dado como por segunda vez. Cuento largo corto, me corta el pelo como niño y a mí eso me mató la confianza full. Quedaste mal. Yo recuerdo que cuando las personas me miraban, chama, yo me escondía detrás de mi mamá. Yo decía, no quiero Ay, que me miren, no quiero que me miren. claro. Pero esa Kiara, cuando se encerraba en su cuarto, creaba este personaje que era muy parecido al de Britney Spears. Y yo recuerdo que esa Kiara era extrovertida, era poderosa, era confiada, no era tímida. Y yo me hacía los bailes que ya ustedes saben. Yo era una diva. Una diva. Pero ¿sabes qué? Diste con lo que era. Porque el Pero alter wow. ego no es el ego inflado. No es cuando tú estás ya egocentrista, no. El alter ego sale y nace cuando hay una herida. Wow. Y eso fue lo que a ti te pasó cuando como estás contando lo de Britney Spears. Por eso que detrás de cámara te dije, no, guárdalo, guárdalo, que te tengo Sí, algo sí, sí. ahí para Wow. específicamente ese punto. Sí. Generalmente, Explica un poquito. este alter ego nace cuando hay una herida de abandono, de humillación, Ok. de rechazo, ¿verdad? Mm, Cuando somos niños, que wow. viene de ahí desde la infancia. Cuando esas heridas están ahí bien Sí. marcadas, creamos el alter ego. ¿Para qué? Para salir de ahí, para poder expresarnos Wow. el verdadero ser. O sea, Sí. para que no te quedas hundido ahí, se usa como una catapulta, ¿no ves? Que tú lo usaste como para Wow. hacer Britney Spears y hacías tus bailes. ¿Y cómo te sentías? Y me Confiada, ayudó, de segura, hecho, y te cuando gustaba muchísimo, ¿no? pasé a una etapa de modelaje, recuerdo que eso me daba confianza. Porque Mira, pensaba en otro personaje y cuando iba a salir a la tarima era totalmente diferente. Pero claro, si me veías que era de niña fuera de ese ángulo era muy tímida, era muy
Exacto. cerrada. Y si nos vamos un poquito más atrevidos allá. Dale, Que súmalo me que está viniendo está algo bueno. ahora mismo en la mente. ¿Sabes que en la mística hablamos de las clipas? Sí, que es la cáscara. Que es la cáscara para proteger la luz, que lo hablabas tú en unos En episodios el episodio anteriores. anterior hablamos... Entonces, este alter ego en ocasiones funcionan como una clipa Tremendo. para proteger tremendo. la luz de tu alma. Buen punto, de verdad. Si lo vemos del lado bueno, ¿verdad? Buen punto, Si lo wow. vemos ahí porque, ¿qué pasa? Que es como un mecanismo de defensa. Si necesitamos algo para proteger esa luz de nuestra alma. Para protegernos. Y que no nos hundamos, chama. Que si no viste ¿Verdad? el episodio anterior, hablamos de eso como ejemplo, de que la cáscara, que lo vemos como algo mal, como el ego, es lo que protege el fruto de adentro o la luz que llevamos, que yo creo que todos portamos luz. Y te daba un ejemplo de un hombre que entraba a robar. Y si no lo has visto, de verdad, ve el episodio anterior que habla sobre el ego. Sí. Pero- Y lo hablaste ahí, tú hiciste el ejemplo de las Wow. clipas, de la cebolla y todo aquello. Y así Buenísimo. es. Entonces tú tienes pero no es que vas a dejar esa clipa ahí porque entonces si no, la luz de tu alma no va a brillar. Sí. O sea, si no vas a dejar ese alter ego ahí No para es que siempre. el alter ego permanezca Es como un ahí recurso. 24/7. No, eso es como un juego mental que hablamos al principio. Sí. Yo estoy Tú de lo acuerdo. usas y lo sacas cuando lo necesitas. Pero no es que lo vas a usar constantemente, porque si no, Mm. imagínate, Sí. tu alma no va a poder ser quien realmente quiere ser. Porque la vas a tener encerrada ahí. Sí. No hace como mucho sentido el asunto. Por supuesto. Yo creo que si lo dejamos 24/7, podemos llegar a perdernos como persona y desconectarnos de nosotros mismos a tal Sí. punto que se puede ver fragmentado. Por O sea, supuesto. nuestra vida se puede ver fragmentada. Y muy visiblemente fragmentada. Sí, que eso es lo que yo creo que ha pasado con muchos. Y hablábamos detrás de cámara que poníamos el ejemplo de algunos artistas que utilizaron el alter ego para salir hacia adelante, pero Sí. recordábamos el Guasón o el papel, este personaje que se creó del Guasón, creo que fue el último personaje, no recuerdo muy bien, no recuerdo de hecho su nombre en vida real, que se contó la historia de por qué él se suicidó y es, no sé, ustedes me corregirán, más o menos por lo que pude saber de la historia es, él se le hizo muy difícil salir de ese papel. O sea, se creó este papel, pero se le hizo difícil en vida real salir de este papel. Y tanto así que terminó completamente fragmentado. O sea, él comenzó a perderse como persona, él mismo. Claro, hay cosas más profundas ahí que pueden... Sí, exacto, pero viste que ahí pueden llegar- estamos viendo las cosas de dos maneras. Unos que salieron, que usaron su alter ego para poder sobrevivir de algo. Y es usarlo con conciencia. Es usarlo con conciencia. Es usar el alter ego con conciencia. Exactamente. Porque es que el punto es que no podemos dejar que eso esté corriendo las 24/7 como tú decías, porque si no, la verdad Sí. que está dentro de nuestra alma nunca va a salir a la luz. Exacto. Por eso digo que hay que usarlo como un trampolín, como Sí. una catapulta, Bien has como dicho. que te levante, pero ya, ahí. O sea, tenerlo bien con conciencia. Mira, lo voy a usar en este momento porque estoy recordando una situación bien cercana a nosotros, pues, a mi familia, que ocurrió hace un tiempo atrás, de que definitivamente esta persona tuvo que crear un alter ego para poder tomar decisiones Wow. difíciles y contundentes. Porque si no iba, como que iba a tener como unas consecuencias aún mayores, ¿verdad? De las que pudo pasar. Era una relación tóxica donde se convirtió en casi una vida encarcelada y tuvo que usar su alter ego. Pienso para que ella salir. tuvo que haber creado un alter ego. Yo creo que un todos lo alter hemos ego creado para poder salir de allí. y no nos hemos dado cuenta. Sí, no le Algunos hemos lo puesto identificamos sí. y otros no. Pero yo creo que todos en algún punto hemos Hemos utilizado utilizado el alter ego. el alter ego. Sin un nombre, porque hay muchos famosos y mucha gente que le pone hasta un nombre Sí. al alter ego. Se mencionaba y veíamos un video de Karol G hace Oh, sí, hace poco.
que Que ella decía hablaba algo de eso. para impulsarse a hacer lo que ella es, le llamó Ebony. Sí, porque ella estaba en una A situación su- difícil, me sí. decía el video, ¿no? No sé muy bien, fue un short que yo creo que Que llegamos vimos a en ver. Instagram, ajá. Tal vez si buscamos la historia más a profundidad, Ujú. podemos enterarnos por qué. Pero ve, echó hacia adelante con Ebony. Sí, le puso un nombre. Esta Ebony era más atrevida, era valiente, según Ujú. por lo que escuchamos. Así que desde qué punto es útil, pero desde qué punto no es tan útil. Sí, es desde el equilibrio. Yo creo que es exacto, desde el equilibrio, desde el balance, desde la conciencia. eh, y yo creo que hay un mito que hay que romper, que tal vez muchos pensarían que el alter ego es simplemente fingir o dejar de ser tú. Pero como decíamos, yo creo que si lo usamos con conciencia, no es fingir, eh, sino más bien es abrir espacio a lo que ya está en ti, pero que no se ha atrevido a salir. Se podría llamar así. Sí, podría ser, porque Tal vez cosas reprimidas, como hablamos al principio, sí, que tenemos. Es como, podría hablarlo desde mi ejemplo, que esa Kiara era muy tímida, era muy introvertida. Y claro, si hablo ahora de adulta, ujú. que el que me conoce sabe que no soy tímida No, y tú lo... no, no lo es, no lo es. Para Yo nada. te hablo hasta con el cajero del supermercado, pero antes me consideraba así, una persona completamente tímida e introvertida, pero yo creo que inconscientemente también hubo un alter ego dentro de mí que me impulsó a ser lo contrario a lo que era. Exactamente. Y me ayudó a sacar esa luz eh, que llevaba adentro para el cumplimiento del propósito Ujú. personal. Tú sabes que en muchas ocasiones todos tenemos un deseo ardiente, y esto lo hablábamos en uno de los episodios, que logramos cosas cuando tenemos un deseo ardiente. Sí, Eh, pero tal vez si nos miramos desde el punto donde estamos o como somos en el momento, por ejemplo, si somos una persona introvertida, muy tímida, eh, y tenemos ese deseo ardiente de ayudar a los demás, de hablar en público tal vez. En mi caso, mi deseo era ser maestra, soy maestra. Pero si me mantenía en esa guía introvertida, muy tímida, por vivencias tal vez de mi niñez y demás, creo que no hubiese logrado nada de eso. No hubiese logrado sí, ese deseo ardiente de querer ayudar a los demás, de enseñarle a niños, porque una persona demasiado introvertida y tímida no va a no, poder lograr eso, porque tienes que hablar frente a niños y tal vez a otros maestros también, exactamente. cuando te toca educar a otros maestros, etcétera. Yo creo que todos creamos un personaje para impulsarnos en la vida. Exactamente. Esto tiene como, eh, ahora mismo que estamos como Tiene varios desarrollando, lados, y tiene como varios lados. tiene varios lados, O sea, tiene el lado que te impulsa algo, sí, de ahora, hablando de ahora como de adultos, ¿no? Ese es el tereo que tú construyes para poder salir de alguna situación, como el que te contaba de la persona que conocí, que tuvo que usar eso para poder salir de algo, ¿no? sí, Se armó de un personaje para poder para poder salir. salir de una Claro, y situación más si difícil, viene de una situación así como la que explicaste, bien difícil, debe ser completamente difícil. difícil. Entonces también está la que tú contaste cuando eras niña, que Dios tú mío. creaste un alter ego Esa, para poder ser tú en un sí, momento de una herida que tuviste de infancia y sí, poder tú, esa quiera salir y se convirtió en Britney Spears. Y sabes que Dios hay algo curioso, mío. que hay un libro que habla del alter ego y dice que hay que buscar como una figura en la que tú quieres ser. Y tú escogiste a Britney Spears Wow. Britney Spears para ese entonces, ok. para y también lo podemos ver como Dios el ejemplo que mío. pusiste del Guasón,
que no tuvo un control, no tuvo un equilibrio, Sí. no pudo separar y se fragmentó. De hecho, hay una Lamentablemente. película que se llama Fragmentados. ¿Tú ¡Ay, la has visto? sí! Sí, 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 Que es una persona que tiene sí. 4 personalidades. Sí, Cu- la voy a volver a ver. hay que Sí. buscarla y verla, porque ese tipo tiene que tener un Véanla, está buena. Está Mira, buena. se fragmentó. Sí, Él estaba fragmentado. buenísimo. Ahora, cómo crear tu alter ego desde el alma y no desde la herida? Hay herramientas aquí bien chévere. Y puedes hacerte preguntas claves como, ¿qué parte de ti está lista para expresarse más? ¿Qué energía te gustaría encarnar sin miedo? Ujú. ¿Qué nombre, símbolo o estilo lo representaría? Como una capa, los zapatos, unos lentes, un Sí, vestido, una ropa, un color de cabello, de uñas. es exactamente eso, crear ese personaje. Ujú. Algunos le ponen nombre, otros, como dijiste, le ponen Un una objeto, vestimenta, una se viste vestimenta, distinto o habla distinto, se comporta se comporta distinto. distinto. Tú sabes que mi hijo, hace poco, bueno, yo diría que no tan hace poco, hace varios meses, yo lo escuché hablando en el cuarto solo, pero él hablaba diferente. Y yo le dije, papi, ¿con quién estás hablando? Y él me dice, no, estoy hablando con mi amigo imaginario. Y yo le dije, ¿cómo se llama ese amigo imaginario? Y me dijo que se llamaba igual que él, ¿Verdad? pero se comportaba distinto. Y yo Qué creo que todos interesante. tenemos eso desde Está niños. creando su alter Es, ego. por eso decías, ese lado creativo Ujú. que te impulsa. Me creo este personaje para sacar mi lado creativo. Exacto. Me creo este personaje para sacar esto que tengo reprimido. Que tal vez en público no No me me atrevo a atrevo a hacerlo, hacerlo. pero si creo este personaje me voy a atrever a lanzarme a hacerlo. Exactamente, exactamente. Tal cual. Viste que son como varias, Está bueno. varias, ra- Esto es un tema bien profundo varias ramas que para tiene ahí. tocar desde la espiritualidad, Sí. que eso lo podemos tocar más adelante, pero Ujú. desde lo básico y la vida cotidiana, cómo podemos aplicarlo y cómo usarlo con Exactamente. conciencia y desde el equilibrio. Y sabemos que no es fingir, es usarlo como un puente para salir hacia adelante Sí, o para lograr aquello que tú tanto deseas. exacto. Culminar, llegar a esa meta que anhelas. eh, Que esto, me atrevería a decir que esto se utiliza mucho en lo que se llama la ley de atracción, que nunca lo hemos tocado a profundidad. no. Y obviamente no es el tema, no lo vamos a tocar ahora. Ujú. Pero la ley de atracción muchas veces te lleva a eso, a meditar, imaginar lo que quieres ser o lograr en la vida. Y si lo llegas a profundizar y lo llegas a internalizar tanto, eso que quieres ser o lograr en la vida, comienzas a comportarte de forma tan distinta. No que obtienes eso de la noche a la mañana, no es por ejemplo que yo me imaginé tener $1.000.000 y ya de la noche a la mañana lo voy a tener. Pero hay estudios donde se muestran que las personas que llegan a hacer esa meditación de ley de atracción de forma correcta, no es que obtienen eso inmediatamente, pero ocurre algo que comienzan a trabajar completamente distinto, sus acciones son distintas, hasta Sí, lo que es eso que le va a llevar a lograr eso que tanto imaginaron o desearon desde, eso es hablando desde un punto básico y un lenguaje más sí, sencillo, porque porque podríamos profundizar más. agregándole un poquito a lo que estás hablando, en estos días yo pensaba, y no, creo que te lo había compartido a ti, que no es que las cosas o lo que queremos va a caer del cielo, es que si tú tienes una mente en equilibrio, Sí. enfocada, vas a poder hacer un plan, tomar acciones correctas que te lleven a Distinta lograr lo a que tú eso. quieres. Y Y eso, uno se y da eso se cuenta. logra en meditación, meditando, poniendo nuestra mente en calma, Sí. en silencio, que esa intuición, el Espíritu Santo, intuición, Los mensajes lo que están llegando. necesitamos
que necesitamos conectar con eso en meditación para que lo podamos escuchar y podamos entrar en ese equilibrio, Lograrlo. en esa paz y poner en acción lo que nos está viniendo a la mente, que podamos planear y ejecutar. Wow. Y ahí es donde ocurre la magia. Ustedes cuéntenos en los comentarios. Queremos escucharlos, por favor. Sí. Si ustedes tienen un alter ego y cómo se llama, cómo se viste, cómo habla. Si tiene lentes, si tiene capa, si ¿qué tiene nombre. ¿Cuál es su alter ego? Queremos leerlos en los comentarios. Sí, Y señor. queremos escuchar más sobre ustedes y por favor compartan esto. Compartan esto con alguien que ustedes creen que lo necesiten y aunque no lo necesiten, También. compártanlo. Yo me quedo con esto. No se trata de eliminar tu ego, se trata de ponerlo al servicio de tu alma. Y si necesitas una capa, un nombre o una voz distinta, por un momento, úsala pero con conciencia. Porque a veces, para recordar quién eres, necesitas atreverte a ser quien aún no te has permitido. Ser. Bellísimo. Así que, señores, Esto será hasta la próxima. Chao.